Después de la presentación de Mariana, bueno, obviamente soy estudiante de endocrinología y de verdad que había perdido no la sensibilidad, pero sí no le había visto tanta importancia al inicio del diplomado de educación terapéutica en diabetes. Realmente pensé, bueno, es un diplomado más, pero el aprendizaje y el significado de la educación terapéutica, de verdad que tenemos que ponernos en los zapatos del educador. Porque uno como médico, y soy residente de endocrinología pediátrica, simplemente se limita a veces a ver las insulinas, a mostrar un poquito cómo el paciente debe hacer las recomendaciones nutricionales al paciente, pero realmente se nos aleja a veces la parte de formación y educación de ese paciente. Es un proceso continuo, complejo, sumamente complejo, que tiene muchas variables. Y de verdad que sería incluso importantísimo que la educación terapéutica en diabetes sea incluida en todos los currículos de medicina, porque es una de las herramientas que, como ya lo habíamos dicho, o lo venimos diciendo a lo largo de estos 2 días, es una de las herramientas sumamente importantes para el control de los pacientes con diabetes o con esta condición. Vamos a hablar entonces un poquito sobre lo que es el manejo de las emociones en el debut y en el control de la diabetes mellitus. Nosotros estamos tratando en el servicio de no emplear la palabra debut, porque hay algunos pacientes que no les gusta mucho ser llamados de esa forma. Entonces los estamos tratando como pacientes de reciente diagnóstico. ¿Qué son las emociones entonces? Las emociones son cambios automáticos y coordinados del cuerpo y del sistema neuroendocrino. Generalmente tenemos esa definición o esa conceptualización como que simplemente las emociones son reguladas por el sistema nervioso. Si bien es cierto que el sistema neuroendocrino el sistema nervioso unido al endocrino va a participar en la regulación de estas emociones. ¿Y qué hace específicamente esa emoción? Simplemente prepararnos para la acción. Ante cualquier estímulo, vamos entonces nosotros fisiológicamente a responder a través de una emoción. ¿Cuáles son los tipos de emociones que generalmente conocemos? Existen las primarias, donde está ira, miedo, tristeza, alegría, asco incluso, y hasta sorpresa. No sé si alguno de ustedes, yo me imagino que la mayoría, en algún momento vio la película Intensamente. El panel de control de Intensamente son las emociones básicas, para que tengan más o menos una idea. Una película preciosa, el que no la ha visto, se las recomiendo de verdad. Y las emociones secundarias son ya derivadas de las primarias, es el análisis interno, pues que hace entonces, o la consecuencia que viene de esa emoción primaria. Tenemos la culpa, la vergüenza, orgullo, celos o incluso aburrimiento. Estas emociones van a causar en el paciente, por supuesto, un impacto positivo o negativo en cualquier paciente. De manera que, obviamente, la alegría, ¿qué tipo de emoción creen ustedes que sea? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces, todo esto va a repercutir de una u otra forma en la regulación de los niveles de glicemia del paciente, aunque usted no lo crea. ¿Cómo se producen entonces las emociones? Fisiológicamente, nuestro organismo está diseñado para captar esa emoción y para dar una respuesta a esa emoción. Las estructuras que están involucradas en esto son el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y el sistema límbico, del cual vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a lo que es el cerebro triuno y la importancia que tiene esta en que el educador en diabetes tenga lo que es presente la programación neurolingüística para lo que es el sobrevenir de una educación óptima para los pacientes con esta condición. Y vamos a poner un ejemplo rapidito. ¿Quiénes le tienen miedo al ratón? Ok, es uno de los miedos más comunes. Entonces, ante un ratón, obviamente, es un estímulo. Ese miedo va a entrar, por supuesto, ese estímulo es un estímulo visual, va a entrar al tálamo y a su vez va a dar a la corteza sensorial y al hipocampo. Esta va a dar en el núcleo amigdalino 3 tipos de respuesta. Cuando se desencadena a través de la sustancia gris central, la conducta va a ser la emoción, por supuesto el miedo. Cuando se hace a través del hipotálamo lateral, va a ocasionar una respuesta autónoma. Y cuando hacen el núcleo estriado terminal, va a dar una respuesta endocrina. Entonces, de una u otra forma, fisiológicamente está probado que todas las emociones repercuten en los niveles de glicemia del paciente. ¿Cómo sucede esto? Ante emociones, recuerden que hablamos de emociones positivas y negativas. Generalmente las positivas no tienen un elemento o un peso tan significativo
en la respuesta glicémica, pero cuando son emociones negativas, emociones que simplemente repercuten un poquito más en el paciente, ese tipo de emociones sí van a ocasionar respuesta, como la ira, la angustia y el desánimo, incluso cuando son mantenidas. Cuando estas emociones son mantenidas, una persona que siempre está brava, entonces simplemente va a estimular a que se produzca el estrés, y ese estrés va a generar una señal. Esta señal va a ir a las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que nosotros tenemos, que segregan el cortisol. El cortisol, incluso las catecolaminas en la médula. En esa glándula se segregan esos dos tipos de hormonas que van a participar en la emoción del paciente. Ese cortisol que participa en la emoción, simplemente en lo que es la parte del hígado, va a ocasionar la salida del azúcar de reserva. Entonces, un paciente que se emociona, por supuesto, libera cortisol, y al liberar cortisol simplemente va a aumentar la glicemia como respuesta fisiológica. Entonces, por supuesto, vamos a tener un paciente que ya tiene la condición de diabetes mellitus, ante una situación, ante un estímulo, ante una emoción, puede entonces aumentar los niveles de glicemia. Y vamos a recordar un momentico, y lo vamos a hacer de forma de interactuar con el público. La mamá de Santiago, porfa, María Ruiz, y la mamá de las hermanitas, ¿cómo? Mijares, perdón, disculpen. Le voy a hacer una pregunta, y fíjense ustedes lo que dice la lámina. 3 de los pacientes que tenemos nosotros aquí en el Hospital de Niños, le vamos a preguntar esto, que me describan con una sola palabra, puede ser 2, ¿cómo fue o qué sintió usted en el reciente diagnóstico? Miedo y angustia. Miedo y angustia. María. Sorpresa y tristeza. Sorpresa y tristeza. Depresión. Depresión. Fíjense, muchísimas gracias, por favor. Fíjense ustedes, son 3 respuestas. Esto no fue organizado, Mosca. Esas son 3 respuestas sumamente importantes para poder hablar entonces de cómo manejamos esas emociones en el paciente de reciente diagnóstico. Todo paciente que se diagnostica con una enfermedad lamentablemente llamada crónica, o una enfermedad que simplemente va a estar toda la vida con nosotros, pasa por una fase de negación, hostilidad e incluso aversión al conocimiento o miedo a ese conocimiento, como los 3 pacientes que llamamos ahorita lo dijeron. Esa fase es un shock simplemente para la familia y para el paciente. Entonces, ese shock va a generar estrés, incertidumbre y a su vez un aturdimiento, incluso pone en duda la palabra del médico. Porque ¿será verdad que tiene hiperglicemia? ¿Será necesario que use insulina? Doctor, usted me está diciendo que use insulina toda la vida. O sea, realmente esas son las incertidumbres que genera cuando un paciente está en reciente diagnóstico. Con respecto a la fase 2, es aceptación de la diabetes y de los cuidados. Por supuesto, aquí tiene, todas las fases son importantes para el educador y para el equipo de salud, para el equipo multidisciplinario, pero aquí es básica la intervención del educador en diabetes, porque bueno, él es el que va a permitir la formación diabetológica del paciente y de los familiares, la aceptación de sugerencias del equipo, y por supuesto, aquí en esta fase nosotros vamos a lograr que el paciente presente una mejoría clínica significativa. Es aquí justamente, esta fase puede incluso postergarse, y aquí nos vamos a poner un poquito en duda, porque en dependencia de la calidad de intervención que hagamos, en esa dependencia va el paciente a superar la fase o no. Con respecto a la fase 3, que es adaptación y ajuste a la nueva condición, ya el paciente está en cuenta, y los familiares, de que tiene la condición de diabetes mellitus. Entonces, a partir de ahora, bueno, simplemente él va a programar en su vida, va a tratar de canalizar aquellas cosas que le permitan estar en bienestar, como es el ejercicio físico programado, el control metabólico y cumplir tratamiento. En el caso de diabetes mellitus tipo 1 o 2. En el caso de la 1, por supuesto, el apego, la adherencia a la insulina, y en el tipo de la 2, a los hipoglicemiantes orales, o a la insulina cuando lo requiera. Con respecto a la fase 4, esta es la meta para cualquier educador en diabetes, para cualquier médico endocrinólogo o para cualquier profesional de la salud que trabaje con pacientes con diabetes. Simplemente la interiorización de la condición de la diabetes es parte de ti. O sea, la diabetes pasó a ser su forma de vivir.
Y ya vamos a hablar de lo que es resiliencia. Se hace consciente de la condición, ya el paciente sabe que tiene la condición de diabetes, promueve su mismo autocuidado y tiene un reforzamiento sociofamiliar importante. A nivel personal, nosotros en el Hospital de Niños hemos tenido la experiencia de cuando la familia se involucra en el tratamiento o en el diagnóstico reciente de la diabetes, el paciente rapidito mejora, rapidito se ajusta todo el núcleo y es de verdad impresionante cómo se ve en lo que es el descenso de hemoglobina glicosilada y en los niveles de glicemia incluso. Entonces, recordemos que esto va a tener fases en el diagnóstico del ciclo vital, en dependencia del ciclo, por supuesto, en esa misma manera vamos a tener las fases manifiestas o no. Por ejemplo, un preescolar de 3, 4 años que se ha diagnosticado con la condición de diabetes no va a reaccionar igual el paciente como lo puede hacer un adolescente o como lo puede hacer un adulto mayor. Las estrategias de nosotros como docentes o como profesionales del equipo de salud van a ser distintas totalmente, desde el diagnóstico hasta el abordaje. Hay una necesidad de reevaluar, lo recordaba la licenciada María Teresa ayer, de reevaluar la capacidad de asumir su condición. En muchas oportunidades decimos, bueno, es que este muchachito se está portando mal. Sí, es cierto, es famosa esa frase. Pero realmente, ¿qué sucede? Que es un paciente que lo diagnosticamos cuando tenía 3 años o 4, que él simplemente aprendió lo básico de inyectarse la insulina y de medirse la glicemia. Pero realmente es un paciente que no se ha reeducado en su condición y ya tiene más o menos 7, 8 o 9 años con nosotros. Entonces es un paciente candidato a reeducación. A colocar en práctica esa educación continua, formativa, constante, que es uno de los pilares de la educación diabetológica. Y por último, debemos reevaluar educación y, por supuesto, prevenir complicaciones. Fíjense algo, realmente la base fisiológica de cómo debe el educador en diabetes abordar un paciente con esta condición descansa en el cerebro triuno. ¿Qué es el cerebro triuno? Simplemente la corteza cerebral es la parte creativa del paciente, por decirlo de esa forma. La parte instintiva va a estar en la médula y, por supuesto, la parte reactiva en el sistema límbico. Este sistema límbico está relacionado, como lo habíamos hablado anteriormente, con las emociones, ¿no? Un paciente que está de reciente diagnóstico, por supuesto, entra en una fase que los psicólogos o las ciencias de la salud mental lo han calificado como una parte de duelo. Es como un duelo que vive la familia y el paciente en ese momento. Bueno, vamos a ayudarlos a superar ese duelo para que pueda responder mejor a su control metabólico. Esto, a su vez, le da al educador en diabetes. Hablamos aquí de que debemos empoderar al paciente. Así como se empodera el paciente, también se tiene que empoderar el educador en diabetes. Nosotros lo vamos a hacer desde la perspectiva, o se lo sugiero, desde la perspectiva de la programación neurolingüística. Hacer nosotros que ese paciente diga estas 3 palabras mágicas. Yo soy, yo quiero y yo puedo. Si el paciente tiene eso presente, va a superar la condición o por lo menos va a lograr un control metabólico adecuado. Desde la programación neurolingüística, por supuesto, hay un término precioso que es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tiene cualquier ser humano de superar y levantarse ante cualquier adversidad. Por lo tanto, debemos animar entonces nosotros a los pacientes y nosotros mismos como educadores en diabetes, por supuesto, vamos a animar a los pacientes a que sean resilientes. Y por supuesto, podemos trabajar la inteligencia emocional. Aprovechar porque esto fue propuesto por Daniel Goleman hace mucho tiempo, consideraba que las personas poseen inteligencia y habilidades para el manejo de los sentimientos y esa inteligencia emocional nosotros la podemos practicar una vez que el paciente percibe las emociones, comprende esa emoción, utiliza la emoción y la maneja. Entonces realmente no veamos como que si el paciente o el familiar en algún momento de realizarse el diagnóstico está aversivo, está negativo, por supuesto, debemos entenderlo porque es un proceso normal cuando se diagnostica o cuando se realiza el diagnóstico de un paciente con diabetes mellitus. ¿Qué debemos entonces recordar con respecto a los familiares y a los pacientes con la condición de diabetes? Enseñar a reconocer los síntomas, todos ustedes lo han presentado, todos ustedes los conocen. La SEC, deseo frecuente de orinar, fatiga, visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso, incluso náuseas y vómitos.
empoderarse del autocontrol y automonitoreo, como ya habían explicado varios de mis compañeros, fomentar la alimentación saludable. Estas son prácticamente las acciones que el educador en diabetes debe realizar. Y como le dije, no solamente es el educador en diabetes, también debería ser todo el profesional de salud que trabaje con pacientes con la condición de diabetes. También se debe practicar la actividad física regular, porque probablemente le digamos a la mamá, mamá, el bebé tiene que hacer ejercicio, trate de colocarlo en natación, en baile. Exacto, muy bien, pero ¿por qué el papá no lo hace con el hijo? O sea, muy bien que todos se integren y todos realicen la actividad física programada. Muchísimo mejor así, el paciente se va a sentir más integrado. Para culminar, como ya lo habíamos mencionado en varias de las ponencias anteriores, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento. Muchísimas gracias.